Nadie nos enseña a ser padres, pero qué padre poder aprender juntos. Estás escuchando la segunda temporada de Enséñame a Crecer, episodio 25. Incluir no es curar, tampoco es querer cambiar, pero comienza por conocer, entender y aceptar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast. Mi objetivo es apoyar a mamás, papás, cuidadores, maestras, maestros y a todo aquel que desea aprender a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos en el fascinante viaje por su aprendizaje, porque la meta final es lograr su autonomía. Hola, hola. Después de un descanso forzoso, ya estoy frente al micrófono, feliz de retomar este hermoso espacio de aprendizaje. Y si esta es la primera vez que me escuchas, permíteme presentarme. Mi nombre es Lisbeth Ángeles y desde hace 20 años he tenido el privilegio de laborar en educación especial. Y con la llegada de la pandemia el año pasado surgió este espacio donde les comparto información sobre diferentes temas relacionados a la inclusión educativa, la educación preescolar, el desarrollo y el aprendizaje de niños y niñas en educación preescolar, entre otros temas. Y justo hoy estamos arrancando con la segunda temporada de este podcast, por lo que les invito a escuchar los 24 episodios previos que se encuentran disponibles en Spotify, Google Podcast, Anchor y en YouTube. Y bueno, pues les cuento que de verdad fue necesario hacer una pausa de manera forzada porque desafortunada y afortunadamente tuve un accidente que me tuvo sin poder caminar y hacer mi vida como siempre lo había hecho. Desafortunadamente, porque los accidentes ocurren y uno hace planes, pero jamás en la vida se nos ocurre pensar que de un momento a otro la vida nos puede cambiar y que todo aquello que de repente damos por hecho como poder caminar, movernos con autonomía e independencia, puede verse afectado precisamente por un accidente. Y afortunadamente digo, porque yo creo que de todo lo que nos pasa en la vida, algo aprendemos si tenemos la suficiente madurez e inteligencia emocional para sacar algo bueno, incluso de estos accidentes. Bueno, pues les cuento que a finales del mes de noviembre tuve un tropiezo en el preescolar donde laboro y esto me provocó un esguince, motivo por el cual me tuvieron que inmovilizar el pie y lamentablemente tuve que permanecer quieta varias semanas. Estar de incapacidad, pues fueron prácticamente 3 semanas y aunque ya me dieron de alta en el servicio médico, francamente, pues todavía perdura el dolor y me están rehabilitando, pero no fue nada sencillo. Esto de permanecer quieta fue todo un reto para mí, tanto a nivel físico como a nivel emocional. En lo personal me considero una persona bastante activa y a la que le gusta estar haciendo diferentes actividades. Y la verdad es que aunque durante una etapa de mi vida de más joven practiqué taekwondo, no recuerdo que ninguna de mis lesiones me haya dejado sin poder moverme más de una semana. Claro está también que los años no pasan en vano, pero esta experiencia me llevó a darme cuenta de muchas cosas, algunas buenas y otras no tanto. Y hoy se las quiero compartir en este episodio. Bueno, pues la primera y la más importante de todas es que aunque yo llevo 20 años laborando en educación especial y he estudiado y me he actualizado, pues para nada es igual conocer de discapacidad que vivirla en carne propia. De acuerdo con algunos autores, una discapacidad debe de ser permanente, ya sea que ésta se dé de nacimiento o que sea adquirida sobre la vida. Pero para otros autores, una discapacidad también puede ser temporal. Y aunque aquí todavía hay cierto dilema, si a lo mejor algo como
un accidente y en este caso el estar a lo mejor enyesado unos meses o como en mi caso que estuve inmovilizada 3 semanas, pudiera ser o no una incapacidad o una discapacidad. Bueno, pues la verdad es que el no poder moverme, el no poder ir a trabajar, el no poder valerme por mí misma para caminar como normalmente lo he hecho hasta ahora, el preparar mis alimentos yo sola sin necesidad de apoyarme en otra persona, eh, o dejar de realizar actividades como el ejercicio, pues fue un shock tremendo. Insisto, sobre todo a nivel emocional. En el aspecto físico, pues evidentemente estuvo la incomodidad, el dolor, el aprender a utilizar las muletas durante los primeros días, el darme cuenta que la casa donde habito no cuenta con un diseño universal, pues tuve que mudarme a la planta baja porque definitivamente no podía subir y bajar escaleras. El darme cuenta también que nuestro baño, por ejemplo, aunque es amplio, no cuenta con barandales para poder sujetarme. Todo esto me hizo pensar que, bueno, pues realmente en nuestro país y en general damos, poca importancia a la construcción de espacios, que tengan este diseño universal, como el hecho de que se construyan rampas, de que existan baños públicos donde puedan contar con estos espacios y estos barandales, con que a lo mejor edificios, escuelas, hospitales sean accesibles para todo tipo de persona. Y bueno, pues realmente nuestro hogar muchas veces tampoco tiene este diseño, ¿no? La realidad es que la mayoría de nosotros no recurrimos al servicio de un arquitecto y en mi caso, aunque la casa de mis padres, que es donde yo habito todavía, eh, pues se mandó a hacer el diseño con un arquitecto, pues esta persona en su momento no contempló estos elementos que debieran estar presentes y la verdad es que aunque en ese momento yo ya trabajaba en educación especial, tampoco me pasó por la mente que en algún momento de nuestras vidas, pues pudiera ser necesario que también dentro de nuestro hogar estos espacios fueran accesibles para todos. Otro de los aprendizajes que me dejó en el aspecto emocional, pues es que tuve sin duda que atravesar un proceso de duelo desde el momento en el que me accidento, porque primero estuvo la negación. Les confieso que lo primero que pasó por mi mente fue, ay, esto no es para tanto, al rato llego a la casa y me sobo y ya después de un rato me voy a sentir como si nada. Pero oh sorpresa, la verdad es que de un momento a otro, en unos cuantos minutos en la escuela, se me hizo un megapié, que ya no pude caminar, el sentirme literalmente en este momento inútil, la ansiedad de pensar en todos los pendientes que dejaba en el trabajo, el sentirme enojada y frustrada y renegar y pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Como si mágicamente debiera yo de estar exenta de los accidentes. Y finalmente, bueno, pues tuve que llegar hasta la aceptación y comprender que pues que sí, fue un accidente que no lo tenía yo planeado, porque insisto, nadie planea los accidentes, pero que afortunadamente tuve el respaldo de mi familia y de muchas otras personas que de verdad me apoyaron, algunos aquí en mi hogar, otros a la distancia, algunos de manera directa, otros a través de mensajes, de un sinfín de maneras, ¿no? El respaldo también de mi servicio médico, pues todo esto la verdad es que de alguna manera hace que todo lo sucedido sea más fácil de asimilar y que sea más llevadero. Otra cosa maravillosa, bueno, que trajo esta situación que me ocurrió es que la verdad, insisto, tuve el apoyo de varias personas, desde mi compañera, psicóloga que me trasladó en su carro el día que ocurrió este accidente. Ella me llevó desde el preescolar hasta el servicio de urgencias y permaneció conmigo hasta que pudo llegar un amigo y que prácticamente fue quien se hizo cargo de mí durante todo este tiempo, quien me apoyó con los traslados para ir a mis citas médicas, para lo que yo necesitara aquí en casa, pues insisto, mis familiares apoyándome para bañarme, para preparar mis alimentos, para mudarme a otra habitación, insisto, mensajes de amistades, de compañeras que se enteraron de lo sucedido y que de alguna manera también me dieron sus consejos a partir de la experiencia que ellas ya habían vivido cuando a lo mejor tuvieron un accidente similar y que de verdad todo esto fue reconfortante, ¿no? El de repente saber que se cuenta con redes de apoyo, que hay personas que
que están de diferentes maneras, eso pues ayuda muchísimo a transitar por estos momentos tan difíciles. Y bueno, el darme cuenta también que mi obsesión por el trabajo, por sentirme indispensable, que ese complejo de perfeccionismo que suele ser muy frecuentemente y que me rebasa, pues no me estaba dejando nada bueno, ¿no? Y que finalmente por traer tantas cosas en la cabeza, por un descuido, pues sucedió este accidente, ¿no? Y bueno, me quedo con ese aprendizaje que sobre todo es el aprender a bajar el ritmo, a saber que si en algún momento pues algo nos cambia la vida, como un accidente, algo que pueda ser como en mi caso temporal o que pudiera ser permanente, bueno, pues que tampoco ahí se acaba el mundo, ¿no? Que hay que buscar los elementos necesarios para seguir adelante y afrontar las situaciones que nos da el día a día. Y han pasado poco más de 2 meses y medio desde el momento en el que me accidenté. Actualmente ya estoy trabajando, ya me puedo mover, hay cosas que todavía no puedo realizar, pero bueno, una vez que me reincorporo a las clases, he podido notar que hay situaciones que todavía debemos seguir trabajando en educación especial y en educación regular. Por eso es que decidí retomar el podcast y comenzar esta segunda temporada con este tema de lo importante que es comprender que incluir no es sinónimo de curar. En estas semanas en las que ya me he reincorporado a clases, pues he tenido que retomar un poquito las actividades desde el momento en el que me quedé y observar que en algunos niños ya podemos ver avances, pero en otros pequeños todavía no son tan evidentes esos avances. Y entonces, de repente a estas alturas hay maestras que pretenden que, bueno, con las acciones que se implementaron desde el inicio del ciclo escolar y hasta la fecha, pues mágicamente los niños se van a curar o se les va a quitar la condición o la discapacidad que presentan. Y bueno, aquí tenemos que ser un poco más reflexivos, analíticos y comprender que hay situaciones que se abordan a un corto o mediano plazo, pero hay otras que van a llevar un largo plazo para que nosotros podamos percibir resultados. Y la verdad, bueno, es que tiene todo esto una razón de ser. Ya en los primeros episodios les hablé de cómo históricamente fuimos educados para segregar aquello que vemos diferente. Claro está que esto no tiene por qué seguir siendo de esta manera. De lo que se trata es de evolucionar, pero es evidente que nos incomoda todo aquello que rompe nuestros esquemas y expectativas. Por eso la primera semana de mi accidente pues fue caótica porque de un momento a otro mis planes y expectativas se alteraron y lógicamente la primera reacción fue, bueno, si ya estoy en tratamiento, pues esto debe de pasar pronto y a veces o muy frecuentemente esa espera, ese tiempo que tenemos que estar realizando ciertas acciones para ver un resultado, pues lo queremos acelerar, queremos ver los resultados así de inmediato y el esperar, el no ver cambios nos desalienta, nos desespera. Pero bueno, recordemos que hasta Jean Piaget y Vygotsky, de quienes ya hemos hablado también en otros episodios, pues nos comentaban en sus teorías del desarrollo de los procesos de asimilación y acomodación que respectivamente ellos mencionaban y que básicamente se refieren a estos procesos por los cuales los niños y niñas y adultos también atravesamos cuando se aprende algo nuevo. Es decir, que tomando como referencia nuestros saberes previos, al adquirir un nuevo aprendizaje, nuestro cerebro tiene que ajustar la nueva información con la información que ya teníamos y entonces modificarla para que ocurra el aprendizaje. Y estos procesos pues no ocurren de un momento a otro como nosotros quisiéramos. Algunos van a llevar un tiempo bastante prolongado y es aquí donde podemos caer en desesperación o en desaliento. Y en general nuestro mundo y la sociedad no están adaptados para valorar las fortalezas de la diversidad, para reconocer que ser diferente puede representar
una ventaja y tradicionalmente, bueno, pues catalogamos a los individuos como parte de una comunidad que más bien puede o debiera de ser homogénea, es decir, que todos debiéramos de ser lo más parecidos posibles en las formas de pensar, en las formas de ser, en las formas de actuar, en las formas de aprender. Pues esto es lo que la escuela ha hecho precisamente, ¿no? El pensar que todos los niños debieran de aprender de la misma forma, una misma cosa al mismo tiempo que todos. Y bueno, hoy en día, con la inclusión y con el respeto a la diversidad, estamos hablando precisamente de que esto no necesariamente ocurre así en todos los individuos. Para este momento, entonces, llevamos prácticamente una tercera parte del ciclo escolar. Ello quiere decir que las educadoras y las familias y nuestras autoridades educativas esperamos ver avances significativos en el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. Ya se llevó a cabo el primer momento de la evaluación y esto nos permite que las docentes y las familias se formen una idea de cuánto se ha avanzado, pero también de lo que aún falta por realizar. Frecuentemente, los padres de familia de los alumnos de tercer grado de preescolar comienzan a preocuparse porque el siguiente mes se llevan a cabo las inscripciones a primaria, mejor dicho, las preinscripciones. Y entonces les agobia percatarse que en algunos casos a lo mejor sus hijos e hijas no han aprendido a lo mejor a leer, a escribir, a contar, pero otros se preocupan porque en general no perciben ningún avance. Algunas educadoras también perciben que quizá la generalidad del grupo ha avanzado en cierto porcentaje, pero también se dan cuenta que quizás ciertos alumnos parecieran no avanzar o más bien parecieran estancarse o retroceder. Y aunque en la mayoría de los casos se debe a que no se han podido minimizar o eliminar las barreras para el aprendizaje, también ocurre que en algunos alumnos o alumnas con ciertas condiciones, además de la presencia de barreras, parecieran no avanzar, pero la realidad es que salvo que se trate de un alumno o alumna que no se ha aparecido por la escuela en todos estos meses y que definitivamente se encuentre en un caso extrema de descuido o inatención por parte de su familia, pues la realidad es que todos nuestros alumnos, sin excepción, siguen avanzando. Y aquí no hay logros pequeños o insignificantes. Es importante reconocer que cada alumno es su propio punto de referencia, su propio punto de comparación y no caer en el error en el que normalmente caemos, que es comparar a lo mejor al alumno menos aventajado con el que va más adelantado, porque si nosotros hacemos esta comparación, pues precisamente vamos a caer en pensar eso, ¿no? Que hay alumnos que han avanzado demasiado y que hay otros que definitivamente no han avanzado, ¿no? Habrá que analizar debidamente cada situación en lo individual y sí, de repente es bueno hacer ciertas comparaciones, pero bajo ciertas circunstancias. Y destaco esto porque de verdad suele ser un momento crítico para las educadoras, quienes tienden a suponer que si no hay avances en sus alumnos o alumnas es principalmente porque las familias no han brindado los apoyos como se debiera. Solamente algunas educadoras se plantean la posibilidad de que también su intervención docente pues sea también parte de la causa que esté generando esta situación. Pero más allá de buscar culpables, lo importante es buscar soluciones, pero sobre todo tener presentes los fundamentos de lo que puede estar pasando. Y en este caso vuelvo a lo que anteriormente mencioné, estas teorías del desarrollo que plantearon Piaget y Vygotsky y que nos precisamente, que perdón, que nos hablan precisamente de estos dos procesos, la asimilación y la acomodación, en donde vamos a ver que un niño o una niña que probablemente ya esté aprendiendo algo, no necesariamente nos tiene que evidenciar en ese mismo instante que ese aprendizaje se está generando. Es así que las educadoras sabemos que esta articulación que existe entre los aprendizajes esperados desde educación inicial y que se extiende por la educación preescolar, primaria y secundaria y que se encuentran plasmados en los programas de educación básica, se debe a que un aprendizaje no es algo que se logre a través de una sola actividad, es decir, no es un producto acabado que los niños y niñas logran al primer intento.
Y aquí retomo un ejemplo que le escuché a nuestra trabajadora social mencionar el ciclo pasado. Ella les preguntaba a las mamás a qué edad aprendieron a cocinar arroz y si la primera vez que lo hicieron les quedó bien. La mayoría de las mamás expresaron diferentes edades como respuesta. Algunas dijeron que a los 15, otras que a los 20, otras que a los 36. Hay quienes dijeron nunca aprendí, otras mencionaban sí me sale, pero se pega o se bate, y solo muy pocas dijeron que a la primera. Bueno, pues lo mismo pasa con nuestros niños y niñas, y más aún si hay una discapacidad, un trastorno u otra condición de por medio. La gran mayoría de ellos van a requerir ajustes razonables, diversificación de las situaciones de aprendizaje, oportunidades variadas para realizar una acción o adquirir un aprendizaje. Van a requerir de aprender por ensayo y error, y muy probablemente estos procesos de asimilación y de acomodación tal vez no nos toque verlos a nosotras. Muy seguramente se verán reflejados 1 o 2 años más tarde cuando estén en el preescolar, pero ello no significa que no lo lograrán. Reitero, solo en los casos donde no se les brinde ningún tipo de apoyo, quizá estos nunca sucedan. Y bueno, aquí he conocido maestras y mamás o papás que regularmente me preguntan, ¿y si trabajamos con el niño o la niña, en cuánto tiempo se le va a quitar o en cuánto tiempo se va a curar? Es importante recordar entonces que una discapacidad no es una enfermedad, por lo que la discapacidad no se cura. Cierto que un niño que sea candidato, por ejemplo, a un implante coclear puede escuchar después de haber recibido dicho implante, pero esto no es una cura, es un procedimiento para que pueda recibir y procesar los sonidos del lenguaje, pero ello no restablece la audición natural de la persona. Un trastorno tampoco se cura, pero los apoyos que recibe la persona están dirigidos a elevar su calidad de vida, independientemente del trastorno que presenta. Y en los casos como los de la discapacidad intelectual, por poner un ejemplo muy evidente, bueno, pues sabemos que esta hasta hoy es permanente. Quiere decir que una persona que nace o adquiere una discapacidad intelectual, bueno, pues la va a llevar a lo largo de toda su vida. Los apoyos que reciba esta persona nuevamente estarán dirigidos precisamente a elevar la calidad de vida que puede tener. Por eso las familias y las educadoras deben de tener claridad sobre lo que verdaderamente nos corresponde. Nuestro trabajo no es curar ni cambiar al niño o pretender que con los ajustes y la diversificación las dificultades de estos niños y niñas desaparezcan de un momento a otro. Sin embargo, si nosotros conocemos qué apoyos precisan nuestros alumnos y alumnas, cuáles son las dificultades propias a su condición o discapacidad y cuáles son las barreras que enfrentan, ya sean en el hogar, en la escuela o en el salón de clases, estaremos en posibilidad de realizar los cambios o ajustes necesarios, no para curarlos, sino para incluirlos, partiendo de sus fortalezas y necesidades propias. Y bueno, ya en otros episodios he brindado distintas recomendaciones, pero de manera general aquí agrego 5 más. ¿Qué podemos hacer entonces? Muy bien, la primera, ya sea en la casa o en la escuela, procura siempre brindar a tus alumnos, alumnas, hijos o hijas múltiples oportunidades para alcanzar cualquier aprendizaje. Si detectas que requiere ejemplos, indicaciones claras, indicaciones una a la vez, monitoreo constante o intermitente, bríndaselas con paciencia tantas veces sea necesario. No pretendas que aprendan todo de una misma vez. Habrá niños que les será un poco más fácil ciertas actividades, otras que les serán un poco más complejas, que les llevarán más tiempo, pero en la medida en la que tú les permitas experimentar
una y otra vez diferentes situaciones, pues ellos estarán en posibilidades de aprender de una manera significativa. Número 2. Utiliza diversas actividades, materiales o acciones para aprender algo. Regularmente cuando queremos que aprendan una habilidad en específico o una actividad, lo hacemos lo mismo, de la misma manera y esto se puede volver repetitivo y cansado. Entonces, por ejemplo, si quieres que comprenda términos de ubicación espacial, no solamente le brindes una actividad en una hoja para que coloree los objetos que están lejos, cerca, arriba o abajo. Haz que juegue a las escondidas, dale pistas, a lo mejor jueguen al escondite de un tesoro o jueguen a lo mejor a ubicar un juguete, una prenda, cuando vayan al mercado o de paseo a algún lugar, haz mención de estos términos de ubicación, todo lo que se te ocurra, pero que de alguna manera permita a tu niño o niña seguir practicando estos términos y aplica pues prácticamente para cualquier actividad que nosotros queramos enseñar y que los niños deban aprender. Número 3, dale la oportunidad de aprender por ensayo y error. Ya en muchas ocasiones les he repetido que esta es la forma en la que nosotros los seres humanos aprendemos. Entonces, no pretendas que a la primera logre alcanzar una habilidad, enséñale que equivocarse es parte del proceso de aprender y que no tiene nada de malo. Claro está que a veces la consecuencia puede ser más grave que en otras ocasiones, pero si desde un principio tú le enseñas a tu niño, a tu niña, que de estos errores podemos ir observando qué nos falló, qué nos faltó, qué nos fue más fácil, qué todavía se nos dificulta, bueno, pues ellos estarán en posibilidad de corregir y de retroalimentarse a partir de esas observaciones que realizan. Número 4, realiza juegos y actividades que le permitan favorecer su atención y la memoria. Si ves que se distrae con facilidad o que se le olvidan frecuentemente algunas situaciones, bueno, pues no te desesperes, procura realizar repasos con regularidad. Por ejemplo, en el preescolar es común que las mamás digan que ya sus niños se saben todos los números de memoria, pero cuando las educadoras comienzan a realizar algunas actividades, algunos juegos, pues nos percatamos de que no necesariamente esto es así. Entonces volvemos a lo mismo, no solamente lo hagas repetir y repetir una y otra vez los números, porque esto lo va a aburrir. Busca diferentes alternativas, a lo mejor puedes pintar un juego de avión y mientras van saltando va repitiendo la serie numérica en orden ascendente, puedes jugar a la oca o serpientes y escaleras y mientras va avanzando de casilla pues va repitiendo los números y esto hará que los memorice o cualquier otra actividad donde tu niño o niña pueda ir reforzando la habilidad que tú quieres favorecer. Y número 5, ten mucha paciencia. No porque tu niño o niña, tu alumno o alumna no logre algo al primer o al tercer o al quinto intento, significa que no lo logrará o que te estás equivocando o que no está dando resultados el trabajo. Recuerda ser firme y constante en las actividades, exigir dentro de sus posibilidades, pero recuerda que estos procesos de asimilación o de acomodación pueden llevarse su tiempo y que en algunas ocasiones están asociados a factores biológicos de crecimiento, de maduración, a las experiencias que les brindamos, al tiempo que les dedicamos, a la paciencia precisamente que estamos teniendo, a la seguridad que ellos tienen para poder aprender, a lo significativo que puede ser lo que les estamos enseñando o la forma en la que se lo estamos enseñando. Entonces, ten en cuenta todo esto para que no te desesperes y no pienses que todo el trabajo que estás realizando está siendo en vano. Tarde o temprano tu niño o niña te dará cuenta de estos procesos si eres constante en el trabajo con ellos. Y finalmente quiero hacerles una recomendación. Hace unos meses, Canal 11 de televisión abierta estrenó un excelente programa titulado 80 millones. Este programa es transmitido los domingos a las 9 de la mañana.
pero si no pueden verlo en ese momento, lo pueden buscar así como 80 millones en YouTube. El programa se titula así porque 80 millones es la población que presenta discapacidad y precisamente está dirigido a conocer aspectos diversos sobre la discapacidad. La verdad es que Canal 11 siempre se ha caracterizado por la excelente barra de programación que brindan, es de lo poco bueno que tiene la televisión abierta y bueno, en esta ocasión también hacen gala con estos temas que tienen que ver con discapacidad, con diversidad, presentan cápsulas muy significativas, con información muy valiosa, que insisto, tengas o no una discapacidad, convivas con una persona o no con discapacidad, dentro de tu familia haya algún miembro o no con discapacidad, bueno, pues no está por demás seguir conociendo al respecto. En YouTube en este momento, bueno, pues ya están alojados los programas anteriores. Yo me he dedicado a verlos y la verdad es que es un programa muy entretenido, pero más allá de lo entretenido, es muy satisfactorio ver cómo, insisto, cada quien desde su trinchera, pues va haciendo diferentes acciones para hacer de este un mundo más incluyente. Muy bien, pues esto es todo por este episodio. De verdad me alegra estar de vuelta en este espacio, lo reitero, y les agradeceré que me ayuden a correr la voz con cualquier persona que crean que le puede servir escuchar este o cualquier otro episodio del podcast y comentarles que pues ya está disponible la segunda temporada, su primer episodio. Así que por favor compártanlo, recuerden que Enséñame a Crecer está disponible en Anchor, en YouTube, en Google Podcast, en Facebook también, en nuestra página. Ahí están alojados también los enlaces de los episodios y bueno, pues a compartirlos para hacer crecer más y más esta comunidad. Muchas gracias y hasta la próxima. Estuviste escuchando Enséñame a Crecer.